Eso significa que entonces hoy nosotros también enfrentamos algo similar. Hoy en día hay muchas personas que en algún momento, como Nicodemo, tienen miedo de tomar la decisión. En su corazón hay sinceridad, conocen de Jesús, han visto los milagros de Jesús como Nicodemo, pero siguen de lejos a Jesús. Sienten miedo de tomar la decisión y hacen caso más a las opiniones de los demás y entonces piensan en la mente, ¿qué me van a decir los demás? Aleluya, como dice el hermano. Bueno, en fin, entonces como Nicodemo sentimos miedo a veces de ser rechazados por la misma familia, de ser criticados por los mismos amigos, el miedo de perder el trabajo, el miedo de perder quizá un puesto en el mundo actual. Pero entonces nosotros debemos pensar y decidir si Jesús llamó a muchos hombres, si Nicodemo fue a Jesús porque sabía que en Jesús podía encontrar algo mejor que ningún fariseo podía darle respuesta. Entonces significa que hoy en día puede ser que alguien esté enfrentando la misma situación de ¿quién? De Nicodemo. No tengas miedo del futuro, no tengas miedo del que dirán, no tengas miedo de las opiniones de los demás. No tengas miedo de lo que pueda pasar cuando tú puedes tomar tu decisión de acercarte a Jesús, de entregarte a Jesús. No pongas en primer lugar aquello que en algún momento te dirán, aunque seas rechazado, aunque seas criticado, pero tú debes saber que la mejor decisión que debes tomar es acercarte a Jesús, entregarte a Jesús sin tener miedo a lo que ha de venir, porque sabiendo que Jesús va a tener el control de ¿qué? De tu vida y de la solución. ¿A qué le tienes miedo entonces? Y entonces se le dice Rabí, él estaba reconociendo que él era el maestro, había venido de Dios y sobre todo hacía milagros en lugar de ¿quién? De Dios. Y es interesante el versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Interesante, mira, Nicodemo va ahora, empieza a platicar con Jesús, la plática empieza ahora a desarrollarse y Jesús le dice algo crucial y le dice, mira Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Y me llama la atención cómo es la respuesta de ¿quién? De Nicodemo, porque mire el versículo 4, Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, la respuesta de Nicodemo es bastante también sorprendente, pero no inocente. Porque Nicodemo no era un hombre inocente de lo que Jesús le estaba diciendo. Mira, Nicodemo, es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu para poder entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. En pocas palabras, Nicodemo era un hombre creedor de la palabra, creía en Dios, pero no era un hombre espiritual, por lo tanto era un hombre natural y Jesús conocía su verdadera necesidad ¿de quién? De Nicodemo. Jesús le estaba tocando en su zona de confort, diciéndole, mira, tú crees, tú sabes, pero tú eres un hombre natural, mas sin embargo tu vida no está enfocado en la vida que espiritual. Y entonces Jesús le dice, mira, para ser un hombre espiritual necesitas primero que nacer de nuevo del agua y del Espíritu y entonces tendrás el mayor requisito para poder entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y Nicodemo queriendo evadir, queriendo inclusive distorsionar el pensamiento de Jesús, pero le hace dos preguntas. Y es que él sí sabía lo que Jesús le estaba diciendo, porque cuando ustedes van y leen todos los evangelios, inclusive los fariseos dicen, nosotros somos hijos ¿de quién? De Abraham. Ellos decían que eran linajes ¿de quién? De Abraham. Y Abraham era un seguidor ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, Nicodemo sabía muy bien la conversación que Jesús le estaba queriendo decir y también estaba reconociendo que necesitaba algo mayor. Y la sinceridad de Nicodemo iba más allá, respondiendo y diciendo, ¿acaso puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre?
como tratando de distorsionar la conversación, pero Jesús le vuelve a encajar de nuevo, como diciéndole, tranquilo Nicodemo, no te salgas del tema, no pienses más allá de lo que yo no estoy pensando. No es la temática que yo quiero enfrentar. Y Jesús le dice, mire, el versículo 5 le dice, respondiendo Jesús, de cierto, le vuelve a decir y mencionar lo mismo. Te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿quién? De Dios. Jesús le vuelve a mencionar lo mismo y entonces Jesús le está diciendo, mira, necesitas ser bautizado, porque tú te diste cuenta cuando Juan el Bautista vino, tú fuiste testigo, estuviste presente, Nicodemo, porque muchos de tus compañeros fariseos iban a ser bautizados también como muchos lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo por emociones, otros porque querían como ver y saber qué se sentía tomar esa decisión. Lo interesante es que muchos huyeron también de ¿quién? De Juan el Bautista, preparaba el camino, había venido a predicar el arrepentimiento, porque iba a venir alguien mayor que él, y era Jesús. Ahora, cuando Jesús llega, entonces los fariseos hacen lo mismo, huyen de la ira venidera ¿de quién? De Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora, en medio de todo, este hombre llega con la sinceridad de saber el mayor propósito y la mayor alegría de poder saber con seguridad qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos. Y esto es crucial, queridos amigos, queridos hermanos, porque Jesús le está diciendo una verdad bastante interesante y le dice, mira, el requisito para poder ir al reino de los cielos no solamente es creer, porque hoy en día está de moda creer y dice, bueno, con que creas en Dios y listo. No, el creer te lleva a ¿qué? A hacer la voluntad de ¿quién? De Jesús. Y hacer la voluntad de Jesús es que yo guarde sus mandamientos, y cuando yo guardo sus mandamientos, empiezo a guardar sus mandamientos, entonces siento la necesidad de nacer de nuevo como ¿quién? Como lo hizo Jesús. Jesús fue bautizado en el río Jordán, y el hecho de que Jesús haya sido bautizado en el río Jordán no significa que tú tienes que ir hasta el río Jordán. Donde hay agua, ahí podemos nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu Santo. Algunos dicen, es que yo ya fui bautizado cuando yo tenía un añito, cuando yo nací a los 3, 4, 5 meses, me dicen mis padres que me bautizaron. Sí, pero tú no decidiste, alguien más decidió por ti y no sabías el por qué lo estaban haciendo. Jesús tomó la decisión a una edad grande y nos muestra un ejemplo que nosotros debemos ser bautizados con el uso del conocimiento y debo saber el por qué lo hago y cómo debo ser bautizado. Hoy en día hay 2 tipos de bautismos: el bautismo de aspersión. El de aspersión es solamente en la cabeza, lo hacen de bebés, y el de inmersión es todo el cuerpo, como ¿quién? Como Jesús. Cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 2 y lees cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, y lo hace a través del bautismo de inmersión. Y entonces significa que nosotros debemos ser bautizados como el bautismo de ¿quién? De Jesús, de inmersión, todo el cuerpo que representa muerte y resurrección. Sepultamos el pasado, dejamos todo enterrado y entonces resucitamos a novedad de vida, convirtiéndonos en una nueva criatura, y entonces nuestro nombre es escrito en el reino de ¿quién? De los cielos, para ser candidato de la patria celestial. Quizá tú pudiste ser bautizado desde pequeño, pero ese bautismo no es bíblico y no aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ante la presencia de los seres humanos es válido, pero ante la presencia de Dios no tiene validez. Y el tema quedó bastante claro para Nicodemo y dijo, necesito ser bautizado para poder entrar en el reino de los cielos. Esa es la misma pregunta que tú debes hacer hoy. Y la respuesta está en la Biblia, y entonces cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué necesito para entrar en el reino de los cielos? Jesús te responde en esta tarde y dice, necesitas ser bautizado del agua y del Espíritu Santo, porque en el momento que somos bautizados, entonces el Espíritu Santo desciende, porque ahora te adopta para ser un hijo de ¿quién? De Dios. Ahora eres criatura.
El libro de Génesis capítulo 2 dice que todos fuimos hechos criaturas a la semejanza de ¿quién? De Dios. Pero Dios desea que nosotros dejemos nuestra naturaleza de criatura y nos convertamos en hijos de ¿quién? De Dios. ¿Y en qué momento nos convertimos de hijos de Dios? ¿En qué momento el Espíritu Santo nos adopta como hijos? En el bautismo. Ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿eres criatura o ya eres hijo de Dios? Porque está de moda en algún momento. Es que todos somos hijos de Dios, pero cuando tú vas al libro de Primera de Juan, capítulo 3, su versículo 1 y 2, dice, amados, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Hijos de Dios. No está diciendo ya eres hijo de Dios. No está diciendo todos somos hijos de Dios. Cuando dice seamos, está ¿qué? ¿En pasado, presente o futuro? Está en futuro porque dice para que seamos, hay un proceso para poder convertirnos en hijos de ¿quién? De Dios. Y ese proceso es que creer en Dios, aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, sobre todo entregar nuestra vida a Cristo Jesús y nacer de nuevo a través del bautismo, y entonces nos convertimos en hijos de ¿quién? De Dios. Y era justo lo que Jesús le estaba diciendo ¿a quién? A Nicodemo. Por lo tanto, Nicodemo estaba reconociendo su verdadera condición, estaba reconociendo su problema, y es que necesitaba nacer para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo, mira, de nada te sirve conocer, de nada sirve que tú estudies la Biblia, mas cuando tú no has tomado la decisión mayor para poder ser un candidato del reino de ¿qué? De los cielos. Y aquí está el peligro, porque muchas veces nos confiamos y creemos que todavía hay tiempo y nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es entregar nuestra vida a Jesús. Nuestra mayor necesidad es llegar a Jesús y reconocer nuestra condición y decirle, Señor, queremos nacer de nuevo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo? Todos. La pregunta es, ¿todos los que estamos aquí ya hemos nacido de nuevo? ¿Todos los que estamos aquí en realidad somos hijos de Dios o seguimos siendo criaturas? Mas, sin embargo, el requisito mayor es que tú y yo nazcamos y poder ahora convertirnos en hijo de ¿quién? De Dios. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38 dice de la siguiente manera. Pedro predicando en su primer sermón, cuando él termina a hablarles a aquellas personas, habían más de 3,000 personas. Al oír eso, dice, al oír el sermón, la mayoría se compungieron, es decir, sintieron su mayor necesidad, el corazón se humillaba, y cuando el corazón se humilló, entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sin duda alguna es la pregunta que también debemos hacer, ¿no? Como ellos escucharon el mensaje, escucharon el sermón, el corazón se puso sensible, el corazón fue obediente a la voz de Dios y entonces preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Justo lo que Jesús le estaba diciendo ¿a quién? A Nicodemo. Ahora los discípulos siguen el legado y los discípulos ahora, justo Pedro le responde algo similar a lo que Jesús estaba diciendo y dice, para que ustedes ahora sean hijos de Dios, necesitan ¿qué? Arrepentirse del pasado, arrepentirse de lo que en algún momento hicimos en nuestra vida. Y entonces, cuando hay arrepentimiento, debemos tomar el bautismo y en ese momento, cuando somos bautizados, recibimos también dos cosas, el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo, porque en ese momento somos adoptados como ¿quiénes? Como hijos de ¿quién? De Dios. Y qué privilegio tenemos, porque tenemos a un Dios de amor, tenemos a un Dios de misericordia, que todavía extiende la misericordia hasta el 2026 y nos sigue diciendo, hijos, yo todavía sigo perdonando ¿qué? Pecados.
Yo todavía sigo adoptando para que nosotros podamos aprovechar la gracia y aceptar el perdón de Cristo Jesús solamente naciendo de nuevo a través del bautismo. Y mire lo que dice Marcos 16, un texto bastante conocido, un texto bastante reconocido, sobre todo aquí por la iglesia. Y Marcos 16 y su versículo 16, los que saben de memoria pueden también en su momento repetirlo. Y Marcos 16 dice de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Aquí está este mensaje bastante crucial, porque Jesús está diciendo: el que creyere y fuere bautizado, ese será ¿qué? Salvo. La respuesta es clara. Sin embargo, cuando Jesús pronosticaba y decía una verdad, no lo decía a medias, no trataba de vacilar. Él decía las cosas como eran, a fin de que el ser humano pudiera entender. Y entonces Jesús en esta tarde viene y dice: mira, está bien, tú ya crees, tú ya estudias la Biblia, reconoces que yo morí por tus pecados, reconoces que eres una criatura y necesitas de un Salvador. Entonces, si estás aquí es porque tú necesitas salvación. Y si necesitas salvación y si quieres ir al cielo, entonces hay un requisito mayor. Y Jesús dice: hijo, haz una pausa. ¿Quieres ir al cielo? Entonces Jesús viene y dice: necesitas nacer de nuevo, necesitas ser bautizado para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Pero aquí está el peligro. Jesús dice: tú puedes creer, tú puedes reconocer que morí por ti, di mi vida por ti, sigo abogando por ti. Mira, mis manos están marcadas, tienen 2 clavos. Significa que derramé toda mi sangre, porque sin derramamiento de sangre no había que salvación, perdón de pecados. Puedes creerlo todo, pero si tú no naces de nuevo, tú podrás ser condenado. Y Jesús, como diciendo: mira, hijo, lo siento, crees, sabes, conoces, pero si tú no tomas la decisión de ser bautizado, de nacer de nuevo, aunque creas, de nada te sirve, porque puedes terminar en la condenación. Mas en el corazón de Jesús viene y dice: yo quiero que tú termines en la vida eterna y no en la condenación de la muerte eterna. Jesús nos presenta estos 2 caminos. Y entonces dice: hijo, tú decides condenación o vida eterna, maldición o bendición. Qué maravilloso es saber que Jesús ya trazó todo el camino. Y cuando nosotros conocemos ese camino, entonces no debemos pensarlo 2 veces, porque Jesús es lo mejor para nosotros y Él es experto en ayudarnos, y Él sabe que tú, en tu vida en este momento, hay una necesidad. No es una necesidad económica, porque posiblemente puedes tener dinero como Nicodemo. Nicodemo no tenía necesidad material, lo tenía todo, pero había una necesidad mayor. La mayor necesidad era que no era un hombre espiritual. Y un hombre espiritual es lo que piensa en la eternidad, se prepara, estudia, ora, aunque fracasa, cae, pero se levanta y sabe que mientras haya vida y gracia, hay perdón. El hecho de que tú te bautices no significa que ya eres perfecto. Ya soy perfecto, ya soy aleluya. No, ahí comienza tu verdadera preparación. El enemigo va a intentar a que tú caigas, pero tranquilo, Jesús está contigo todos los días. Y Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él desea que nosotros también estemos con Él todos los días cuando tomemos la decisión de ser bautizados. Ahí comienza nuestra verdadera preparación. Hoy, si tú no has nacido de nuevo, estás luchando solo. Estás luchando sin Jesús, y una vida sin Jesús es una vida vacía, es una vida perdida, es una vida vana, es una vida que en algún momento todo puede acabarse. Pero Jesús dice: yo quiero que tú luches conmigo, deja de luchar solo.
quiero ayudarte. Y cuando alguien nos ofrece ayuda, entonces yo digo, gracias, porque lo ocupaba, lo necesitaba de ti y hoy te encuentro. Entonces nosotros extendemos la mano porque reconocemos que necesitamos ayuda en este mundo de pecado, donde el enemigo parece que tiene el control, pero muy pronto todo eso terminará y entonces veremos quién tiene el control del universo.